Bueno, continuamos con nuestra emisión de las voces del fútbol. Esto es para paladares exigentes, muy exigentes con el tema del whisky. Yo vi una experiencia, a mí me invitó un oyente, de hecho me invitó un oyente, el día que fui a Punta del Este hace ya, ¿cuántas temporadas? Y ya hace 2 o 3 temporadas. O 3 temporadas, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, fui realmente a una experiencia fascinante, pero absolutamente fascinante, con este señor que es un crack, que es un argentino, pero que es un fenómeno. Recién estábamos charlando con un argentino, el hijo de Grondona. Bueno, ahora pasamos a otro argentino. Y está María Inés Machiñena, que nos acompaña, querida colega. Y me gustaría que ella hiciera un poco la presentación de lo que va a ocurrir el sábado 20 de mayo a las 7 de la tarde, concretamente. Pero la verdad que esto lo expreso, y es una charla que poco tiene que ver con el deporte, pero la gente sabe, los que nos siguen, que nos damos el gusto, el placer de poder hablar de otros temas y de poder charlar de otros temas. Eso también está muy bueno porque la gente de fútbol también quiere sentir de otros temas, y cuando los escucha en un programa de fútbol, les presta más atención todavía. Porque si me dijera, es un programa de interés general, bueno, es más normal que se hable de un espectro muy variado. Bueno, María Inés, bienvenida. Primero, antes que nada, un gusto tenerte con nosotros. Un placer. Muy elegante como siempre. Qué placer estar acá compartiendo puro fútbol. Gran colega, fútbol, ¿no? ¿eh? Aparte... No, por favor, para mí un gusto acompañarlos. Estoy acompañada de Juan Carlos Boucher, que es nuestro host ambassador, porque Catadores de Uruguay es la garantía de organización de este tipo de eventos, ¿no es cierto? Porque vos hablabas del whisky. Bueno, sabés que en Uruguay es el primer país de la región de consumo per cápita y el segundo en el mundo. El segundo país en el mundo que se consume más whisky per cápita. Pero antes de que continúe María Inés y que de alguna manera lo presente a Juan Carlos, yo quiero decir que es tan fantástica, tan fascinante la experiencia. Ahí vas a catar los mejores whiskies, ¿no? Pero es tan fascinante la experiencia de la forma en la cual te va metiendo en el tema, te va ilustrando de cada uno de los whiskies, te va hablando de la historia y pero tiene un poder de seducción en su relato que es formidable, fantástico. Y yo, la pucha, cuando volví a mi casa digo, oh, qué experiencia maravillosa que viví. Me invitó un abogado que nos escucha siempre, que tiene su estudio en Carrasco, curiosamente tiene el estudio donde vino a pasar su luna de miel. A ver, uno de los grandes personajes de la historia, ¿no? Siempre hablo de lo mismo. Hablo de dos personajes particularmente. Uno es Rockefeller. Sí. Y me falta el otro, que en este momento, que desembarcó en Argentina con $50, que Onassis. Correcto, Onassis. Él tiene el escritorio en el lugar donde Onassis vino a pasar su luna de miel, aquí a Montevideo. Entonces, bueno, un día me llama y me dice, mira, Julio, tengo una invitación para hacerte. Y en ese momento lo pensé, digo, ¿te parece? Dale, acompañanos, que vamos con unos amigos, que no sé cuánto. Pero me pareció una experiencia tan fascinante, ¿eh? Digo, más allá de poder catar los mejores whiskies, pero digo, el trabajo que hace él es sensacional. Claro. Sensacional. No, totalmente, porque además vos hacías referencia a esa magia, ¿no? Y a esa historia que tiene, que ahora nos va a contar Juan Carlos, Sí. porque vos, desde los reyes hasta los peones, hasta cualquiera, y ese momento mágico que se realiza para compartir un whisky. Porque más catadores que está preparado para este tipo de evento muy fuerte, contempla todas estas instancias, ¿no? A ver, seguridad, ¿entendés? Porque es para disfrutar. Tal cual. Pero bueno, yo quiero darle la bienvenida a Juan Carlos, que llegó de Buenos Aires estos días para estar presente el sábado. Bueno, te esperamos a ti y a todos los que quieran acercarse, porque va a ser una experiencia Primero, antes que nada, inolvidable. día sábado a las 7 de la tarde en el Hotel Cottage. En el Cottage. Sí, que vamos ¿Cómo se a adquiere? tomar el Cottage, porque directamente Brillante. todos los salones, arriba, abajo, ¿sí? Todo. Ah, brutal. Sorpresas, sorteos, gaiteros. ¿Dónde se adquiere la entrada? En Red Tickets,
y ahí mismo también, porque también, bueno, pero vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Él Bienvenido. es el experto. Un crack, un monstruo. La verdad que yo me encanta reconocer cuando la gente tiene talento. Me fascina reconocerlo y aparte me seduce el talento de la gente, ¿no? Porque digo, la pucha, cuando alguien hace algo realmente bien, uno dice, vale la pena realmente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julio. Qué presión me estás echando, ¿eh? Qué Podés presión, con eso y por con mucho favor, más, por olvidate, favor. Bueno, olvidate. debo confesarte que yo soy medio uruguayo, medio argentino. Mis padres son de Uruguay. Mira. Así que tengo un profundo amor por este país hermoso y viví hasta el año pasado aquí en Montevideo. Mira qué bueno. Ahora estoy basado en Buenos Aires, pero estuve viviendo aquí los últimos años, los últimos 7 años. ¿Ah, sí? Sí. Así que, bueno, a ver, lo del sábado es algo que a mí me estimula muchísimo porque es reclutar a prácticamente todos los protagonistas, los actores que tenemos aquí en Uruguay, que son los responsables de que tengamos una gran diversidad de whiskies. La gente ni se imagina lo que va a encontrarse el día sábado. Porque claro, como decías recién, Uruguay es el segundo país per cápita en consumo de whisky, Es brutal. después de Francia y antes de los Estados Unidos. Así que aquí en Uruguay hay una gran cultura vinculada al whisky. Pero claro, el uruguayo por lo general siempre va a su whisky de cabecera, ¿no? Siempre tiene su fetiche, tiene su whisky, el cual obviamente es muy fiel. Pero de pronto cuando llegue al Uruguay Whisky Day, se va a encontrar con que no son 4, 5, 6, 7, 10 etiquetas. Va a encontrar más de 50 etiquetas distintas de whisky. 50. Y de distintas procedencias. De Escocia, de Irlanda, de los Estados Unidos, de Japón, de Canadá y hasta un single malt de Uruguay. El primer whisky de Malta. Eso fue lo que me sorprendió cuando estuve leyendo la Gacetilla. Tenemos aquí en el Uruguay a Enrique Larneudí, que desarrolló un whisky de Malta con unos estándares muy altos. Mirá. Y él va a estar presente allí en el evento para conversar con la gente, porque de lo que se trata es que este evento no solamente sea un evento donde la gente vaya a divertirse, a pasarla bien, sino también a conocer, a aprender, ¿no? Queremos que sea un evento, por un lado, donde comunicamos el consumo adulto responsable y donde el propósito final es que la gente se vaya con una experiencia inmersiva, porque más allá de tener un salón muy grande, acondicionado para que poder recibir a mucha gente, vamos a tener también un espacio un poco más exclusivo dentro de lo exclusivo que es el evento, un VIP, pero también vamos a tener 2 salas, una que se llama Lowlands y otra Highlands, que van a estar acondicionadas para catas privadas. ¿Sí? Pequeños grupos de 25 personas donde vamos a presentar portafolios de whisky realmente súper exclusivos, conducidos por expertos, tanto locales como regionales. Así que bueno, la idea es pasarla muy bien, aprender, disfrutar. Va a haber propuestas gastronómicas que están obviamente incluidas en el ticket para que la gente también se coma, acompañe las degustaciones con comida, que es importantísimo. Y también se hidrate y tome bebidas sin alcohol también, ¿no? A ver, contanos, ¿qué significa tomar un buen whisky? ¿Qué es un buen whisky, por ejemplo? Bueno, a ver, yo por un lado te diría que el whisky es de las bebidas más apasionantes, dinámicas, complejas y cuidado, que cuando digo complejo no digo que sea difícil de tomar, sino todo lo contrario, ¿no? La gente lo puede disfrutar de la manera que quiera, depende del momento, depende de la ocasión. Entonces, Julio, ¿qué es tomarse un buen whisky? Para mí tomarse un buen whisky es tomarse el tiempo, tomarse un momento, gratificarse, regalarse un momento, redescubrir la lentitud, porque a un whisky no lo puedes tomar como una cerveza en verano para refrescarte, implica un ritual. Poquito a poco, disfrutándolo, que mejor con amigos, en una charla. Por lo tanto, por un lado, tomarse un whisky es tomarse el tiempo. Luego, ¿qué whisky tomar y de qué manera tomarlo? Bueno, aquí ya entramos en un terreno realmente muy diverso, porque yo sostengo que hay un whisky para cada momento. Hay un whisky para cada corazón, para cada espíritu. Hay whiskies suaves, delicados, melosos, florales, frutales. Hay otros whiskies que son mucho más intensos, potentes, ahumados, turbosos, marítimos, medicinales, especiados.
Entonces, ¿Eso tiene que ver con el lugar de donde provienen o con el tiempo que han estado precisamente ahí? y bueno, todo eso, Julio, mira, en un whisky influye mucho el tiempo de maduración, el tiempo en barrica, porque más de la mitad de los aromas y sabores de un whisky provienen del lento y largo proceso de evolución en la barrica, pero también la región, la regionalidad, también la denominación de origen. Escocia es quien va marcando la evolución natural del whisky porque es el mayor productor mundial de whisky. No es lo Escocia, mismo el whisky seguramente escocés de la montaña que el del llano. totalmente, no es lo mismo un whisky de las Lowlands, de las Highlands, de la región de Speyside, de las islas del oeste de Escocia. Hay variaciones regionales, pero también tienen que ver con temas que son identidades, ¿no? Terroir, como dicen los franceses, la relación con el clima, la tierra, la gente. En un whisky escocés hay mucha artesanía, autenticidad, tradición, hay un legado de más de 500 años. Entonces fíjate que para Escocia es tan importante el whisky que aporta el segundo ingreso más importante del Reino Unido de la Gran Bretaña, el whisky escocés. Así que imagínense lo que el whisky significa para el Reino Unido, para Escocia. Conocí un lugar maravilloso en Escocia, ¿no? Me llevé hice uno de los descubrimientos más lindos y me llevé una de las decepciones más grandes. Me fascinó Edimburgo, quedé impactado y aparte tuve la suerte de que caí un día antes de esa semana tan especial que hay en Edimburgo todos los años, donde aparecen todos los actores, los cantantes, las actrices, que después se convierten en grandes figuras de Hollywood, grandes cantantes a nivel mundial. Desde ahí apareció Rod Stewart en determinado momento, han aparecido formidables actores de Hollywood. Bueno, tuve esa oportunidad de llegar justo un día antes de que comenzara esa semana tan especial en Edimburgo. Y después Glasgow, que siempre me generé gran expectativa. Llegué con un día lluvioso para variar en Glasgow. Pero quería ir a esto para identificar, porque es tan variado el tema y tu repertorio es tan amplio que podríamos estar 2 horas hablando del asunto. Por ejemplo, ¿cuánto tiene que estar un whisky madurando para que sea un whisky? Y te diría, de esos whisky que vos decís, llego y planto la botella arriba de la mesa y todo el mundo la mira con un cariño, ¿no? Claro, muy especial. Claro, sí. Bueno, según la ley en Escocia, un whisky debe madurar en barrica 3 años y 1 día mínimo. Eso es una ley. Eso es una ley. Esto no significa que Escocia vaya a embotellar whiskies de tan corta edad. Significa que con esa edad mínima se pueden crear mezclas o se puede comercializar. Pero si tú quieres encontrar un whisky profundo, complejo, suave, sedoso, pero a la vez muy intenso de sabor y con un largo final en boca, y tendrás que ir a un whisky un poco más maduro. ¿De qué edad hablamos? Yo te diría que a partir de los 12 años de edad un whisky alcanza un grado muy bueno de maduración. En algunos, óptimo. Un 12 años ya empezamos a hablar de un whisky maduro, que pueda seguir evolucionando, por supuesto. En el Uruguay Whisky Day vamos a encontrar whisky de 15, 18, catas de whisky de 21 años. Ahí ya vamos a encontrar otra dimensión. Pero con 12 años yo te puedo asegurar que un whisky escocés alcanza un grado de desarrollo importante. ¿Y hasta cuánto puede llegar a tener de maduración un whisky, por ejemplo? Y ahí mirá, Julio, hay whisky de 60 años, 70, excepciones, ¿no? Hace poco vi un embotellado de un whisky de 81 años. Brutal. ¿Puede un whisky desarrollar más complejidad después de 30, 40 años? Y es muy relativo eso. Yo creo que estos productos de 60, 70, 80 años apuntan más al coleccionista, ¿sí? Que al consumidor. Claro. Yo les diría que ya los 18 años en un whisky es mucha edad. 21 años también. Así que estos whiskies que aparecen por lo general acompañados de un gran packaging, con un diseño de artesanos del cristal conteniendo esos líquidos de 80 años, son más una ostentación, una joya, una artesanía. Fetiche. Un fetiche, absolutamente. Y por ejemplo, a ver, para el que nos está escuchando en este momento, vos que conocés tanto del tema, que es muy seductor, ¿cuál es el proceso de un buen whisky, por ejemplo?
Bueno, en el caso de Escocia, la elaboración de un whisky consta de 5 etapas, se las cuento rápidamente. Sí. ¿Por qué se llama whisky de Malta, el whisky tradicional escocés? Porque la materia prima es la cebada. La cebada, para que ese grano de cebada se convierta en agua de vida, que eso significa whisky, sufre 5 procesos: malteado, maceración, fermentación, destilación y maduración. ¿Qué sucede con la cebada? Se germina naturalmente, procurando humedecer el grano de cebada para que empiece a germinar. Cuando la cebada germina, lo que sucede es que el almidón que contiene la cebada se va a convertir en azúcares simples mediante un proceso de una enzima llamada alfa-amilasa o diastasa. ¿Por qué queremos convertir el almidón en azúcar simple? Porque queremos fermentar luego a través de las levaduras. Las levaduras se consumen azúcares simples, monosacáridos y no polisacáridos. Es decir, que el almidón de la cebada se va a convertir en azúcar simple en el proceso de germinación. Una vez que el grano germinó, hay que llevarlo a un horno para secarlo, para quitarle la humedad. Y en ese horno se seca mediante 2 procesos. Puedo secar la cebada con carbón de turba o puedo secar la cebada con aire caliente. Si yo seco la cebada con carbón de turba, ese whisky escocés va a ser ahumado y turboso. Si yo lo seco con aire caliente, ese whisky escocés seguramente sea más ligero y más fragante. Una vez que sequé la cebada, hago una molienda, se convierte en un polvo, en una harina. Esto se llama maltear un grano. Por eso whisky de Malta. El malteado es el proceso por el cual yo germiné la cebada, la sequé, la trituré y lo convierto en una harina. Bien, segundo proceso, maceración. ¿Qué es la maceración? Extraer los azúcares de esta malta mediante el agua caliente. El agua es un diluyente. En grandes ollas de maceración, chorros de agua caliente para que vaya liberando los azúcares de esta malta. La parte sólida precipita mediante un sistema centrífugo y de unas aspas que van agitando. Imagínense ustedes harina y agua, una gelatina, una pasta, un engrudo. Bueno, la parte sólida precipita y la parte líquida es un líquido blancuzco, pegajoso, azucarado llamado mosto. A ese mosto, a ese líquido, lo debo fermentar mediante las levaduras. Es decir, que el tercer proceso, que es la fermentación, consiste en lo que se llama glucólisis, la conversión de los azúcares en alcohol, mediante las levaduras, que son hongos, organismos unicelulares, que al cabo de 48 horas se comen los azúcares y los convierten en alcohol, etanol. Hasta este punto, whisky y cerveza es lo mismo. Si yo pruebo este líquido, producto de la fermentación, tiene el sabor de una cerveza agridulce. Tengo 8 grados de alcohol en volumen que los voy a a destilar 2 veces en los copper pot steel o alambique de cobre. El whisky escocés se destila 2 veces en alambiques de cobre. Primera destilación, obtengo alcoholes de 25 grados que los vuelvo a redestilar y obtengo 70 grados de alcohol en volumen. Cuando el whisky sale del segundo alambique, ya tengo 70 grados incoloro, porque el color me lo aporta la barrica, y a ese alcohol de 70 grados lo voy a rebajar con agua a 64.5 y lo llevo a una barrica, a que madure, a que descanse. Y allí, en ese largo sosiego, en ese largo tiempo de maduración, el whisky poco a poco empieza a perfilar su carácter. Pero todo lo que voy a obtener en la barrica, de alguna manera, en todo el proceso de elaboración, ya lo empecé a desarrollar. ¿Cuánto influye la barrica? Mira, entre un 50 y un 60% influye. Es muchísimo. Es muchísimo. Por eso es importante que descanse en barrica de roble, siempre, por tradición. En Escocia utilizan barrica de roble blanco americano o barrica de roble rojo europeo. Barrica que antes contuvo Bourbon Whiskey en los Estados Unidos o barrica que antes contuvo Jerez en España. Son las dos tipos de barrica que se usan por tradición. Igual, de todos modos, hoy se usan muchos otros tipos de barrica para darle un acabado, un finish, un matiz, ¿no? Vestirlo con algo más. Qué maravilla este hombre, ¿no? Qué maravilla. Todo ese proceso. Pero créemelo, cuando vos estás ahí y él va haciendo toda su exposición y te va presentando diferentes whiskies, es realmente una experiencia tan fascinante. No quiero ni pensar para los que realmente son tomadores de whisky. Consumidores, claro. Son conocedores del Claro. ¿Ah? Sí, sí. Es tan fantástica la experiencia, tan fascinante el viaje, como la propia degustación. O sea, el viaje te lleva a que la degustación sea tan especial
Pues no es lo mismo. O sea, a vos te pueden dar los mejores whiskies y colocártelos acá arriba de la mesa y decirte, bueno, mira, vas a participar de una degustación, este whisky es 12 años, este whisky es 21 años, este whisky es 18 años, etcétera, etcétera. No. Él te va creando todo un clima tan espectacular, tan fascinante, que cuando vos llegás y realmente te llevas el whisky a la boca. Estás con una kilt en la, allá Claro. en Highland, sos Outlanders. Pero es maravilloso. Por eso yo admiro a la gente que realmente es muy buena profesional en lo que hace. Él tiene el poder de la comunicación y aparte tiene el conocimiento, porque has estado Y ahí. la claridad, Sí, claro, porque claro. vos podés tener el conocimiento y no la claridad. Vos lo explicó pero paso a paso. Él vivió, vos lo has vivido. Lo viví, por eso. claro, por supuesto. Estuve en los procesos de producción, estuve en Escocia y lo viví, por supuesto, como para poder contarlo. Es fascinante porque vos pensás que partís de 3 elementos. La santísima trinidad del whisky es agua, cebada y levadura, nada más. Ahora, yo le agrego el 4º elemento, que es el tiempo, los caprichos del tiempo. Claro. El whisky es el misterioso rostro del tiempo y la paciencia. Ese es el 4º elemento, que es vital y fundamental. Tremendo, es brutal. O sea que tomamos más whisky que los escoceses nosotros, per Sí, cápita. per cápita sí. Es maravilloso. Per cápita, sí. No. Sí. Es que vos me digas que nosotros tomamos más whisky que los escoceses per cápita. Julio, es como enterarte que el escocés toma más mate per cápita que el Claro, uruguayo. bueno, a eso, ahí. Pero ustedes están locos, ¿qué les pasó? ¿Por qué toman? Me pasó a mí estando en Escocia, en el 2019, le contaba a María, que estaba hablando con escoceses y yo le decía, vengo de Uruguay, y me miraban, ¿no?, con asombro, y les contaba, ¿no?, lo que se toma de whisky, y me dicen, ¿y por qué toman whisky? Nosotros acá tomamos mucha cerveza, dicen en Exacto, escocés. yo sabía eso, que ahí tomamos muchas Claro, veces. Sí, sí. Y mira, hay una larga tradición, sería muy largo de contarte, habría que hablar temas culturales, antropológicos, culturales, pero se toma mucho whisky, claro, y ahí me di cuenta que es como que nosotros viajamos a la Highland y de pronto vemos a los Highlanders tomando mate. Claro, Y tal sí, cual. pero señores, ¿ustedes por qué toman mate? ¿De Tal dónde cual. vino esto? ¿No? Tal cual. El escocés también mira con asombro cómo Uruguay toma tanto whisky, ¿no? No, Lo sí. celebran, por ¿Cuánto supuesto. aproximadamente, cuánto tomamos per cápita de whisky por año? 1 litro 750. 1 litro 700. 1 litro 3/4. 1 litro 3/4 por año Per cápita. Acá tomamos la estadística, ¿no? Desde un anciano a un bebé recién Claro, nacido, tal cual, ¿no? totalmente. Y Francia, que es el número 1, está más o menos en 2 litros. Muy poco por encima nuestro. Ah, no, muy poco. Con 5 whisky más per cápita cada uno de nosotros alcanzamos a los franceses. Ahora, y la diferencia que tienen los uruguayos de la manera que lo toman. Con Sí. el on the rocks es, ¿no? Porque Claro. Sí, el uruguayo, yo siempre digo con respecto a Argentina, ¿no? Que el uruguayo lo toma de una manera mucho más descontracturado. El argentino cuando toma un whisky es como que, bueno, me voy a tomar mi whiskycito y no, el uruguayo no lo toma a diario, con hielo, con soda, con amigos, en un asado, en una picada. Es como que tiene una relación más cordial, más cercana, Lo más de normaliza amigo, más. claro, es más cotidiano. Pero lo que dijo recién Marina es muy interesante. El whisky, ¿con hielo o sin hielo? Bueno, es un tema, ¿no? El tema del hielo. Yo te diría que depende de las condiciones climáticas, la temperatura, el estado de ánimo también de cada uno de nosotros. A ver, ¿qué sucede con el hielo? Cuando hacemos una cata de whisky no le vamos a agregar jamás hielo. ¿Por qué? Porque el hielo, el frío, apaga los aromas. Ahora, beber es un acto de placer sensual donde cada uno puede hacerlo como quiera, con agua, hielo, mezclándolo en un cóctel, ¿no? Un Rob Roy, un Manhattan, un Old Fashion. Ahora, el hielo funciona cuando la temperatura ambiente es muy elevada. Si yo quiero en verano aquí en Montevideo, Punta del Este, tomarme un whisky puro, Nietzsche, imposible porque la temperatura enciende el alcohol es inflamable. Entonces, ¿qué sucede con la temperatura? Hace que los vapores de alcohol entumezcan los sentidos. Entonces, el hielo lo que hace es dormir el alcohol, anestesiar el alcohol. Entonces, yo cuando alguien toma whisky con hielo, recomiendo que use una piedra grande y comprimida, un hielo bien grande, y no un hielo pequeño, porque un hielo pequeño se diluye rápidamente. En cambio, una roca grande comprimida me lo refresca sin cederme tanta agua. Es refrescarlo, bajar la temperatura, porque la temperatura para mí ideal para tomar un whisky, para percibir
toda su variedad de aromas y sabores, sería entre los 14, 16, 18 máximo. ¿Sí? Si vos tomás un whisky a una temperatura demasiado baja, a veces el frío apaga los aromas. Y si está demasiado elevada la temperatura enciende el alcohol. Ambos extremos de temperatura no son buenos. En Escocia, ¿se le dice whisky nacional? Scotch. Scotch. Por supuesto, Claro. Scotch whisky. Porque, o sea, Vaso tomé- largo, vaso corto. En Escocia, por lo general, al whisky de Malta lo toman en una pequeña copa, una copita. Le agregan un golpecito de agua, un chorrito de agua pequeño, discreto, como para despertar los aromas. Y si lo vas a tomar con hielo, sí, el vaso típico old fashion, ¿no? Que tiene una boca ancha y un fondo grueso, precisamente para que entre el hielo y para no darle tanta temperatura, ¿verdad? Tampoco con la mano. Entonces, Mirá qué raro que Pero yo el escocés- me acuerdo que vos lo explicaste, Sí. pero digo, qué raro, fíjate que nosotros tenemos el estereotipo del vaso Largo, con mucho hielo. con mucho hielo, ¿no? eso es para tomarlo más diluido. O el más ancho, refrescante. me explico, Claro. no tan alto, el Sí, sí, ancho, sí, sí. no tan alto, con hielo. El vaso tubo, el vaso alto, el highball. No, y después lo otro, el gancho, como vos decís, y que lo girás. Tal Lo cual, girás. lo girás así. Porque claro, es como un ritual, ¿no? Es como regodearse en una postura. Lo cierto es que ese vaso alto, el highball, el alto, el tubo, es muy bueno cuando le quiero poner mucho hielo o agregarle algún refresco, un ginger ale, Sprite, o bueno, un refresco cola o soda. Porque está bueno porque te permite diluirlo un poco, bajás el grado de alcohol, lo haces más refrescante. Está bárbaro ese vaso. Se usa mucho en las zonas del Caribe, donde la temperatura es muy elevada. Venezuela consume mucho whisky de esa manera. Tengo que ir terminando, pero dijiste algo muy importante, y los otros días lo experimenté, el ritual de tomarte un buen whisky. Fui a un lugar y me ofrecieron una etiqueta azul. Ujú. Entonces, me dice, Julio, ¿te gustaste un buen whisky tranquilo? Sí, pero tómalo tranquilo. Bébelo tranquilo, saborealo al whisky. Y estábamos charlando. Y vos sabés que empecé a saborear el whisky y empecé a disfrutarlo como un ritual, a darme ese tiempo de placer. ¿Viste? Ese tiempo en el cual únicamente te concentras en lo que estás charlando y en lo que estás bebiendo. Correcto. Y lo disfrutás de alguna manera, y ese proceso se transforma en algo mucho más profundo que el llevarte a la boca un líquido y beberlo. Correcto, exactamente, Julio. A veces uno lo toma distraídamente, charlando con amigos, no Exacto. está mal, pero cuando te ofrecieron un whisky de excelente calidad, que tiene mucho por contar, son esos whiskies longevos a los cuales hay que prestarle mucha atención porque realmente te cuentan muchas historias. Es una buena compañía. Entonces, a esos whiskies los vas descubriendo, esas capas de aromas y sabores que se van superponiendo, desdoblando. En el caso del que me acabas de contar, la etiqueta azul, esas capas de miel y humo, esas notas como a chocolate que aparecen, a especias, ese largo final en boca que se va desdoblando y es como una melodía que uno queda tarareando, ¿no? Esa sensación satinada que deja en boca. Y bueno, hay que tomarse un tiempo para conversar, para establecer ese vínculo y también O sea, fue maravilloso, claro. totalmente, Fue es una así. experiencia fascinante. Bueno, eso es lo que te dan los Qué whiskies maravilla. maduros, ¿no? Es maravilla este señor, ¿no? ¿Sabes cómo me tomo un whisky ahora? No, pero es que es brutal. Vuelvo a reiterar, invito a la gente para el próximo sábado. Y sin hielo, para mí sin hielo. Bueno, invito a la gente para el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Hotel Cottage para disfrutar de una experiencia fascinante, absolutamente fascinante. Van a quedar impactados. Aquellos que son amantes al whisky y todo lo demás van a anexar conocimiento. Los que ya han vivido la experiencia la van a volver a repetir porque es para repetirla. Y los que no la han vivido, yo los invito porque aquí tienen a alguien que no lo había vivido y yo me fui impactado. Y este señor, como ya han podido captar, tiene
realmente un relato extraordinario, un conocimiento y una facilidad de poder comunicar lo que quiere comunicar, que es realmente... Eso sí, hacémelo con chapo. un vasito puesto, porque yo lo iba escuchando y te juro que si hubiera tenido un vasito... No, Se te tremendo. iban Se te activando va, las claro. papilas, Brutal, ¿viste? brutal. Claro, ese viaje, Sí, como sí, decía, Porque permitís? aparte ahí está también todo de alguna preparado para que vos logres claro. ese aquí y Ese ahora. clímax. El clima. Porque Ahí va. ese vínculo que decía Juan Totalmente. Carlos, ¿no? Que, Sí. que volvés a qué estoy haciendo en este momento. Tal cual. Estoy tomando un whisky conmigo mismo. Exacto. De repente, o qué sé yo. Absolutamente. Yo siempre digo, cuando inicio una degustación, pido por favor que durante 40 minutos que dura la degustación, un manto de romance y misterio nos cubra. Porque vamos a hablar de una bebida que tiene mucha mística, que tiene mucho por contar. Y cada whisky que probamos es una historia. Un puñado de historias y leyendas convertidas en una bebida. Un privilegio. Una Vamos a magia, sacar incluso en YouTube, vamos a sacar el extracto de esta nota, que la pueden ver en directo, o sea, la gente la está mirando en directo, pero que después la vamos a sacar en un extracto aparte para aquellos que son amantes al whisky y para que en definitiva se pueda llegar a disfrutar de lo que es un relato extraordinario con mucho conocimiento como para poder volcar y con mucho conocimiento como para poder incorporar por parte de aquellos que, bueno, que tenemos el privilegio de tener a Juan Carlos hoy aquí esta tarde y que van a tener el privilegio todos aquellos que asistan al Hotel Cottage el próximo sábado a las 19 horas. Correcto. María. Dejo una página por si quieren Con más mucho gusto. información. Sí. Es una página uruguaywhiskyday.uy. Ahí tienen Repetila. uruguaywhiskyday.uy. Whisky Day, correcto. Ahí tienen toda la información. Brillante. Muchas notable. gracias, Julio. María Inés. Porque además que Uruguay esté participando en este festejo mundial, porque es dentro de una fecha muy especial contexto que a mundial. nivel mundial que se está celebrando. Así que el agua de la vida, como aprendí que es el agua, whisky. el agua, Agua de vida. el agua. Un gusto, Juan Carlos. Gracias, Julio. Un placer, ¿eh? Muchas Placer gracias. enorme, ¿eh? Muchas gracias, María Inés. Los esperamos Muy a amable, todos. Por supuesto, muy Bueno, amable. Muchas gracias.